Saludos, mi nombre es Juan Esteban Castellón Rivera y voy a hablar en esta presentación sobre los resultados, la discusión y las conclusiones de eh, de mi investigación, que es comprensión de la dimensión mental del autoconcepto en estudiantes y adolescentes con necesidades educativas especiales transitorias. Entonces, pasando al tema de los resultados, entonces aquí podemos ver los datos sociodemográficos de los participantes. Podemos observar los 12 con sus respectivas necesidades educativas, cómo están clasificados y cuáles fueron las barreras que ellos desde su percepción pudieron identificar. Pasamos entonces al análisis del primer objetivo específico, donde se habla de las habilidades mentales, donde los estudiantes pudieron expresar sus opiniones a partir de que identificaron cuáles eran estas habilidades. Por ejemplo, el participante uno dice que es crucial buscar ayuda cuando se llega nuevo a un lugar, entendiendo él ya la adaptación. En cuanto a la empatía, dice la participante 12 que se buscar apoyo en los dos centros de coordinación para que intervenga en la situación cuando ella ve que una persona lo está necesitando. En cuanto a la resiliencia, el participante 7 dice que tiene claro que todas las veces que cae se debe levantar, entendiendo ya lo que es la resiliencia. Y por su lado, la motivación, el participante 8 habla de que al ver que su mamá se ponía muy feliz cuando a él lo felicitaban, eso lo motivó a él para seguir alcanzando estos logros. Pasando al análisis del segundo objetivo específico sobre las barreras, entonces encontramos, bueno, en este caso de la estigmatización, de cómo la participante 11, por su franqueza, ha sido señalada durante muchos años en la institución educativa. En cuanto a la exclusión social, por ejemplo, la participante 10 habla del rechazo que sintió cuando todos vieron que ella iba a ser mamá, tan siendo tan joven. Un dato muy importante, o más bien una información relevante de esta investigación, fueron unas barreras emergentes propio de todo el análisis que se hizo. Son 7 en total las que pueden observar en ese apartado. Barreras que bien vale la pena continuar haciendo una investigación en otro momento, porque es es una información bastante valiosa. Ahora pasando al análisis del tercer objetivo específico, entonces los estudiantes ya también entendieron cuáles son estos procesos de las vivencias cognitivas y reflexivas y cómo estas impactan pues en sus vivencias. Entonces ahí podemos observar, podemos leer entonces cuáles son esas opiniones sobre sobre estos procesos bastante importantes también porque se pudo analizar que cada una de estos procesos tiene una relación directa con las habilidades mentales, lo cual se puede observar aquí en el análisis del objetivo general. Por citar un ejemplo, dice el participante 7, la pérdida de mi padre cambió todo para mi familia, especialmente para mí. Entonces aquí vemos cómo él desde la adaptación y la atención consciente, así como la resiliencia con la autorreflexión cognitiva, le permite al estudiante eh, superar esta situación tan compleja. En el caso de la participante es donde dice que si yo pudiera ayudar a alguien a superar sus dificultades lo haría. Ella habla de la empatía y de la resiliencia y cómo esta empatía se relaciona con la interpretación perspectiva y cómo la resiliencia se relaciona con la autorreflexión cognitiva. Y hablando ya desde la constatación y confirmación del supuesto teórico, vemos que esto significa que los estudiantes pudieron atribuir, reflejaron desafíos en todos los casos, en todos los ejemplos que se pueden citar acá, donde cada uno de estos estudiantes pudieron apreciar, haciendo una introspección una vez se haya hecho la entrevista, donde se pudo arrojar unos datos de análisis muy importantes. Pasando ya entonces a la discusión del objetivo general, entonces, donde hablamos de eh, que el objetivo general es comprender los significados que los estudiantes con necesidad educativa especial de tipo transitorio le atribuyen a la dimensión mental del autoconcepto en relación con sus habilidades mentales a través de una entrevista semiestructurada con el fin de profundizar en la evidencia cognitiva y reflexiva que configura su autopercepción personal y la identificación de las barreras que enfrentan en su entorno educativo. Entonces, en este caso vemos cómo la adaptación social en este caso, a través de lo que decía Rebusas, en donde se sostiene que la autorregulación favorece la adaptación social y académica. Esta autorregulación es
es el indicador de la adaptación y cómo se relaciona con la atención consciente, que ya lo podemos ver más adelante. Podemos ver aquí en la empatía cómo esta, según Corchado, fortalece el bienestar y la convivencia. Y podemos apreciar que el indicador de la empatía es la toma de decisiones, y cuando esta toma de decisiones se hace con empatía, esto refuerza la parte del autoconcepto mental y se relaciona directamente con la interpretación perceptiva. En cuanto a la resiliencia, se reafirma entonces que esta es la capacidad para superar dificultades, como lo confirma García, y la cual se relaciona con su indicador, que es la solución de problemas, que se relaciona también con el proceso de vivencia cognitiva y reflexiva, la cual es la autorreflexión cognitiva. Y por su lado la motivación, en donde se confirma lo que expresaba Pendones. Sin embargo, hay una situación que se debe analizar bien, y es sobre eh, estas, eh, estos factores extrínsecos que motivan a los estudiantes, que pues, de alguna manera les puede perjudicar en el tiempo, en el largo plazo. Esta se identifica o se relaciona con la autoestima, y también se relaciona con el proceso de vivencia cognitiva, que es la metacognición reflexiva. Entonces, aquí, como lo habíamos visto en la anterior diapositiva, como entonces estos cuatro procesos de vivencia cognitiva se relacionan entonces a partir de lo que expresa, por ejemplo, Montes de Oca con la atención consciente, porque entonces habla de la adaptación. Importante esa relación. Cuando hablamos de la interpretación perceptiva, sobre lo que decía Freire, eh, sobre la relación que tiene con la empatía. Por su lado, de García y Beitia, en donde hablan sobre la autorreflexión cognitiva, de cómo ésta se relaciona con la resiliencia y la metacognición reflexiva. Entonces, a partir de lo que hizo Fleur, de cómo esta entonces también está relacionada con la motivación. Entonces, podemos ver que todo lo que se discutió en este objetivo general tuvo esta importante relación entre los procesos de evidencia cognitiva con las habilidades mentales, en donde se pudo evidenciar que estos cuatro procesos que se ven acá, sirven como una estructura de las habilidades mentales. Si esta estructura está correcta, es positiva, entonces las barreras que aparecen aquí, la estigmatización, la exclusión social, son aminoradas, casi que pueden ser eliminadas. Pero si ocurre lo contrario, se confirma entonces lo que decía Ballesteros y Caiza con respecto a estas barreras, en donde podemos identificar casos de autoexclusión, autodesprecio, autoestigmatización, pero también podemos ver desprecio, menosprecio alrededor de estos estudiantes, aparte de las 7 barreras que se identificaron en la investigación. Pasando entonces a la discusión del supuesto teórico, entonces es importante ver que los estudiantes sí atribuyeron significado a las habilidades mentales, la cual se pudieron identificar a través de los relatos, donde por medio de esas narraciones ellos brindaron estas experiencias y pudieron hacer una introspección para aprender, pero se puede también observar que los estudiantes desconocen de sus capacidades, lo que genera una dificultad para que ellos puedan percibir su autoconcepto mental. Sin embargo, pues como decía Morán y Felipe, si se evita esto y se trabaja sobre la prevención de problemas psicológicos, los estudiantes van a poder tener un autoconcepto positivo, y junto con los procesos de evidencia cognitiva, como se mencionó anteriormente, las barreras serán aminoradas, y de esta manera entonces se puede consolidar lo que es la autopercepción mental, y se resignificarán, como se había dicho anteriormente, la palabra clave, las experiencias de los estudiantes. Con respecto a la discusión de la pregunta de investigación, entonces vemos que después de la entrevista los estudiantes pudieron identificar unos cambios, porque a través de esa autorreflexión que hicieron sobre todas las vivencias que han tenido, y donde identificaron que sí tienen esas habilidades mentales, pero que ellos las desconocían, se pudo entonces también identificar que mm, hay unas necesidades que en cierta manera algunas instituciones educativas no identifican, y entre esas pues hay que también eh, consolidar el apoyo que tiene la familia en estos procesos, porque así como decía García, en la medida que la familia y la institución educativa se puedan
conectar para el aprendizaje de los estudiantes, estos procesos van a ser más positivos. Y finalmente entonces se identifica que los estudiantes sí reconocen sus potencialidades cuando se les brindan espacios de reflexión. Por tanto, se puede concluir esta discusión con esta pregunta. De qué manera responderían los estudiantes a las situaciones complejas si tuvieran conocimiento de sus propias habilidades? Bien valdría la pena realizar una investigación después sobre este aspecto. Entonces tenemos las cuatro conclusiones. Vemos que la dimensión mental es una construcción simbólica, compleja, dinámica y relacional. Cuando hablamos de las habilidades mentales, de la dimensión mental, las cuatro, adaptación, empatía, resiliencia y motivación, podemos ver que estas son núcleos estructurantes del autoconcepto mental, pero al mismo tiempo también sirven como mediadores de la salud mental. También vemos lo que significó los procesos de vivencias cognitivas y reflexivas sobre la estructuración que le da a los procesos, a las habilidades mentales. Y finalmente podemos entonces afirmar que cuando se comprende esta dimensión mental por parte de los estudiantes, se puede ofrecer insumos epistemológicos, pedagógicos y curriculares para el tema de la educación inclusiva. Hablando de la FODA, entonces hablamos de que la fortaleza se pudo profundizar en el fenómeno estudiado, fundamentando la dimensión mental. En cuanto a las oportunidades, se identificó que el ambiente externo de la institución fue óptimo para el desarrollo de la investigación, de las entrevistas especialmente. Sin embargo, una de las debilidades fue que el tiempo fue muy corto y apresurado. Y finalmente la amenaza es que hubo cierta inasistencia de los estudiantes que dificultó mucho el proceso de las entrevistas. Entonces quedan las recomendaciones sobre, por ejemplo, la relación que hay entre la dimensión mental del autoconcepto con respecto a la salud mental y todo esto direccionado hacia eh, los adolescentes. También podemos ver sobre que es importante investigar sobre las barreras actitudinales, sobre todo estas 7 que emergieron de la investigación. Sobre los procesos de evidencia cognitiva, es importante mirar y observar si los estudiantes tienen estas habilidades o de qué manera se pueden optimizar o se pueden desarrollar o estimular en las instituciones educativas. Y obviamente desde el tema de la educación inclusiva, porque a partir de esto se pueden realizar enfoques mentales para que podamos darle solución a muchas de las dificultades que encontramos hoy en día, sobre todo en los adolescentes. Estas son algunas de las más importantes referencias que se trabajó en la investigación, en la tesis. Eh, por el momento, muchas gracias por su atención. Feliz tarde.